Bien, queridos hermanos, hoy día es domingo 14 de julio, hermanos. Estamos estudiando en este tercer trimestre de este año 2024 el libro de Marcos, ¿no? El Evangelio, ¿no? El Evangelio según San Marcos, ¿no? Así, bueno, está dentro de los cuatro evangelios, pues uno de ellos atribuido, ¿no? A Marcos. Hoy día, hermanos, vamos a estudiar un tema importantísimo cuyo título está en la pantalla y voy a suplicar que confirmen La si se ve curación o no de, se ve. la curación de un paralítico, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues ahí está el título del tema a estudiar. La curación de un paralítico, hermanos. La curación de un paralítico, hermano. Muy bien, si hay algún comentario, hermanos, alguna pregunta también, ya hemos estado comentando respecto a esta curación, ¿no? De un paralítico. Tomé del internet, hermanos, aquí una figura. Si ustedes pueden visualizar ahí en la pantalla, miren la escena ¿no? Que se suscitó, diremos, ¿no? En un día, ¿no? Especial ahí donde la multitud no permitía, pues, no acercar a este paralítico delante de Jesús. Y vean ustedes, hermanos, que ahí el techo fue abierto, hay un forado, diremos así, y por allí, hermanos, lo descuelgan al paralítico para presentarlo ante Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Vamos a estudiar pues acerca de la sanidad de este paralítico. Hermano, justo Hermana, comente o pregunta, hermanita. bueno, en esta parábola hay varias aristas que podemos ver y considerar, ¿cierto? Y bueno, de cada una se podría hacer una reflexión. Por ejemplo, vemos acá, ¿cierto?, como la multitud se había agolpado allí a ver a Jesús, pero impedía que otros se acercaran. Entonces, muchas veces la multitud, la preocupación del mundo, impide que la gente se acerque a nuestro Señor. Nosotros deberíamos, ¿cierto?, siempre tener un camino especial para ir a Jesús. Me acordé de la reflexión que hicimos ayer acerca de las ciudades de refugio, ¿cierto?, que siempre estaban listas, debían estar despejadas, eran las mejores calles, ¿cierto? Estaban señalizadas también para que el que huía pudiera llegar a esa ciudad sin ninguna dificultad para que no le pudieran hacer daño. Los caminos a Cristo siempre deberían estar abiertos, a veces nuestros prejuicios, nosotros a veces somos el problema para que la gente llegue al Señor Jesucristo. Muy bien, hermana Mónica, muy bien. Sí, pues, hermanos, esta historia, bueno, este acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Eh, puede también hacernos reflexionar, ¿no? De que para acercarnos a Jesús se presentan muchos obstáculos, hermanos, ¿no? Y lo que queremos Hermano, destacar es la persistencia, ¿no? Esto es una manifestación, ¿no? Visible de la fe, hermanos. La fe se muestra, ¿no? Allí por la persistencia de los cuatro amigos que no se rindieron, ¿no? A veces uno no tiene tanta fe y si esos jóvenes no hubiesen tenido esa fe, pues se quedaban ahí con el paralítico, ¿no? Para toda la vida, seguramente. Pero ellos persistieron, pues. Lo interesante es que abrieron, ¿no? El techo ahí, hermanos. hermano, Eh, sí, hermano, si hace alguna pregunta. no solamente puede ser un paralítico físico, sino que también puede ser moral, espiritual, y puede estar muchas veces en la iglesia, o estamos en la iglesia,
Ayer, por ejemplo, una hermana vino de Ayacucho por ahí, entonces se ha caído, dice, entonces los dos piernas se han roto todas, pero ¿cómo sanó? Solamente a través de la reforma Pro Salud. Entonces nos habló bastante la hermana ahí en la hora del almuerzo, así que hay diferentes paralíticos, pues hermano, en la iglesia. Hay que orar por ese campo también, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, sí, pues tiene mucha razón, hermano, que no solamente podemos estar paralíticos físicamente, sino podemos estar paralíticos espiritualmente, hermanos, ¿no? O inútiles de repente, ¿no? Que no podemos hacer eh, lo correcto, tal vez, ¿no? Eh, bueno, es una reflexión, ¿no, hermanos? Que puede haber esa parálisis espiritual también, ¿no? Bueno, siéntate libre, hermano, de prender tu micro, comentar, preguntar. Entonces, ahora sí, leamos pues lo que dice la lección de escuela sabática, hermanos. Vamos a ver, hermanos, aquí en la lección, dice así, lee, dice, ¿no? Marcos, el libro de Marcos, capítulo 2 versículos 1 al 2. Entonces, justamente esta historia, ¿no? Del paralítico. La pregunta que hay que resolver, hermanos, dice aquí, ¿qué quería? O sea, ¿qué es lo que quería, hermanos, el paralítico cuando fue traído ante Jesús? ¿Qué es lo que quería el paralítico, no? ¿Y qué recibió? ¿Y qué recibió? Interesante, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Qué quería el paralítico, hermanos? Aunque no vemos, vamos a ver aquí que no habla ninguna palabra, ¿no? El paralítico, pero aquí la pregunta dice, pues, ¿qué quería el paralítico cuando fue traído ante Jesús? ¿Y qué cosas recibió? Dice, ¿no? Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Marcos 2, 1 al 12 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, hermanos. Ahí el Señor Jesucristo, pues en este libro de Marcos vemos, ¿no? Que empieza su prédica en Capernaum, ahí, ¿no? La multitud, ¿no? Que recibe sanidad, ¿no? Después de un sábado, terminó el sábado, ¿no? Entrado el sol, ¿no? Entonces traen todo su enfermo, cura el Señor, pues luego se fue a otros lugares a predicar y vuelve otra vez, ¿no? A Capernaum. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa, pues entonces la gente se enteró que otra vez ahí estaba en casa el Señor Jesús. Sería la casa, pues, ¿no? De Pedro. E inmediatamente, hermanos, se juntaron muchos, dice, ¿no? ¿Cuántos serían esos muchos, no? Miles serían de personas, ¿no? De manera que ya no cabían, pues, ni aún a la puerta, dice, ¿no? Ya, pues, estaban fuera de la puerta, pues, ¿no? Y les predicaba pues la palabra, hermanos. Que es interesante destacar esto, ¿no? Que el Señor, su interés o el objetivo con el cual vino, pues, hermanos, ¿no? A esta tierra en forma humana, Dios en forma, era predicar la palabra. Entonces les predicaba la palabra, ¿no? Entonces dice, vinieron a él. Esta palabrita es importante, ¿no? Vinieron a él. Si queremos sanidad, hermanos, o la solución de cualquier problema, aquí está el ejemplo. Ir a Jesús, pues, hermano, ir a Jesús. Y lógicamente vamos a ver ahora los obstáculos que se presentan cuando uno va a Jesús. Entonces vinieron a él unos, dice, unos de sus cuatro amigos, ¿no? Unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro hermanos, cuatro. Serían amigos, pues, ¿no? De este paralítico. Y como no podía acercarse a él, o sea, al Señor Jesucristo, no podían traerlo delante de él al paralítico. Entonces, hermanos, dice, esto a causa pues de la multitud. ¿Cuánta gente habría allí, hermanos?
Entonces, ¿qué han hecho? Se subieron pues ahí al techo de la casa, descubrieron el techo de donde estaba pues ahí el Señor Jesús y haciendo una abertura, hermanos, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí reflexionemos, hermanos, si nosotros hubiésemos persistido así, si estamos persistiendo así, ¿no? Dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, pues aquí lo que ve el Señor Jesucristo, hermanos, ¿qué es lo que ve, hermanos? La fe. ¿La fe de quién, hermanos? De esos cuatro amigos, pues, ¿no? Que lo han llevado, pues, ante Jesús, ¿no? Delante de él lo han puesto, ¿no? Habían descubierto el techo y por allí lo bajaron al paralítico. Eso es lo que está viendo el Señor Jesucristo. Ve, está mirándonos, ¿no? ¿Qué es lo que ve? La fe, hermanos. Aquí se destaca la fe. Lo que está mirando es la fe, porque a lo largo de la historia bíblica, de los evangelios y de toda la Biblia, hermanos, lo que ve Dios es la fe de las personas. Y esa fe se muestra, se ve. La fe se ve, hermanos, la fe, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, entonces dijo pues, el Señor Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús dice, no? A este paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿no? ¿Por qué no simplemente dijo, pues no, levántate y anda, ¿no? Entonces, pero dijo esto, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Ahora, ahí estaba, sí, alguien quería preguntar, comentar. Eh, bueno, era, de hecho, ellos cavilaban en su corazón quién este para perdonar pecados, pero se refiere a que justamente ellos pensaban que el paralítico estaba en esa situación por causa de sus pecados. Entonces, por eso Jesús le pregunta qué es más fácil decir, perdonar, que te perdono tus pecados o levántate y camina. Entonces, es porque justamente por el prejuicio que había de que las enfermedades eran por causa de los pecados. Muy bien, hermanos. Tal vez algo por principio, hermanos, la Biblia nos dice que, bueno, la enfermedad, hermanos, es consecuencia, pues, del pecado. No hay, si no hubiese entrado el pecado en este mundo, no habría, pues, enfermedad. Cuando este problema del pecado esté completamente solucionado y estamos a puerta de esto, hermanos, pues no habrá enfermedad ya, pues. Ahora, la Biblia categóricamente dice, no hay ni un justo en esta tierra, todos somos pecadores, pues, hermano. No hay ni un justo en esta tierra. Entonces, pero acá específicamente al paralítico le dice, ¿no? Tus pecados te son perdonados. No así a otras personas, ¿no? Que los cura de diferentes maneras, ¿no? Pero esto es importante, hermanos, creo, en forma especial respecto a este paralítico, ¿no? Me imagino que su problema de él, como también nuestro problema de muchos que podemos estar aquí en esta sala y en este mundo, es que uno puede sentir, ¿no? Se puede ser consciente, ¿no? De que es pecador, pero no está dudando, ¿no? Uno duda de que si realmente Dios le ha perdonado su pecado o le puede perdonar su pecado. No, a veces uno está en esta situación y entonces aquí yo veo una respuesta para los que estamos en esta sala o para cualquier persona, ¿no? Que está en este problema, ¿no? Entonces el Señor dice, tus pecados te son perdonados, o sea, nos dice a nosotros también esta mañana, ¿no? Tus pecados te son perdonados, porque vamos a ver que Él tiene el poder, la potestad, hermanos, de perdonar pecados, ¿no? El No ministro, así,
Sí, hermana, ¿alguna pregunta tal vez ahí? Buenos días con todos. Pero también podemos ver que el paralítico aquí era paralítico desde el nacimiento, porque en el versículo 3 nos dice, ¿no? De pronto llegaron a la casa 4 personas, llevaban en una camilla a un hombre que nunca, acá dice, ¿no? Que nunca había podido caminar. Entonces se supone que el paralítico era de nacimiento, ¿no? Entonces dice que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza de aquellos hombres, tenían en él, que tenían en él, dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Esta es en otra versión, ¿no? De la Biblia. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, dice, unos maestros de la ley de allí estaban y pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es lo más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Amén, hermanito. Amén. Muy bien, hermana. Gracias, hermana, por su participación, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viendo aquí, hermanos, pues que el Señor dice al paralítico, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdón. Pongámonos en la situación del paralítico, ¿no? Que estaba ahí físicamente paralítico, como dijo el hermano también, podemos estar ahora también aquí en esta sala paralíticos espirituales, ¿no? Y escuchamos ahora la voz, la palabra del Señor que nos dice, ¿no? Tus pecados te son perdonados, ¿no? O sea, pensar, meditar en eso, ¿no? De que, claro, nosotros también somos pecadores, pero el Señor nos está diciendo, ¿no? Si es nuestra preocupación nuestra, ¿no? El Señor nos dice, si tus pecados te son perdonados. Bueno, ahora, el problema aquí, hermanos, que se suscita es de que en medio de la multitud estaban los escribas, maestros de la ley, ¿no? Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, ¿no? Los cuales cavilaban, hermanos. Entonces, esto habíamos visto que se genera ahí un conflicto, pues una controversia, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que estos maestros, o sea, cavilaban. ¿Qué es cavilar, hermanos? Se cavilaban, estos escribas, ¿no? O sea, Justo, conocedores de la Biblia, ¿no? Cavilaban, dicen. Sí, hermano, este, participa, hermano. este, él es la, la gente creo que está esto, dice de que en testimonios para la iglesia está, eh, los, uh, los amigos de este paralítico primero habían llevado a los fariseos, como ellos eran los que conocían la ley desde antes enseñando al pueblo israelita. Ellos lo condenaron, esto está por tu pecado, tú vas a tener que sufrir así. Le condenaron y no pudieron hacer nada. Entonces tenían la oportunidad de llevar a Jesús, pero la puerta estaba llena y no podían presentarlo delante de Jesús. Abrieron arriba el techo y presentaron. Y esos justamente los mismos fariseos que estaban allí, doctores de la ley, estaban atentos a ver qué va a hacer. Nosotros lo hemos condenado para que sufra las consecuencias de su pecado. ¿Qué va a hacer? Y en su corazón cavilaban, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y Jesús pues vio
que su cuerpo prácticamente estaba en inicio de descomposición. Estaba ya en la pudredumbre prácticamente. Pero para Dios nada es imposible, nada es difícil. Lo primero que lo causó a esa condición es el pecado, dice. Entonces, primero perdona los pecados. Hijo, le llama hijo. Tus pecados te son perdonados. Y luego, no, toma tu lecho y anda. Y agarró su lecho y obedeció y se fue feliz. Eso es lo que Dios hace con toda persona que va en dirección de Jesús. Alguna cosita podemos vislumbrar. Dice, cuando el pobre paralítico sufriente fue llevado al Salvador, la urgencia del caso parecía no admitir un momento de demora, porque el cuerpo ya mostraba rastros de descomposición cuando aquellos que lo llevaban en su cama vieron que no podían llegar directamente a la presencia de Cristo. Inmediatamente abrieron el techo y bajaron la cama donde yacía el enfermo de parálisis. Nuestro Salvador vio y comprendió perfectamente su condición. También sabía que este miserable tenía una enfermedad del alma mucho más grave que el sufrimiento corporal. Sabía que la carga mayor que había llevado por meses era una carga de pecados. La multitud esperaba en el suspenso más absoluto para ver cómo Cristo trataría este caso. Aparentemente tan desesperanzado, y se asombraron al oír las palabras que cayeron de sus labios. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También lo dice Mateo 9:2. Estas eran las palabras más preciosas que podía llegar a oídos de este enfermo sufriente, porque la carga de pecado había caído tan pesadamente sobre él que no podía encontrar el menor alivio. Cristo levantó las cargas que lo oprimían tan abrumadoramente al ser restaurada la mente de un estado de paz y felicidad. El cuerpo sufriente puede ahora ser alcanzado. Qué lindo escena cuando alguien que sufría y no tenía posibilidad de pararse, Dios le perdona su pecado y le da salud plena. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos, los comentarios, ¿no? Respecto a lo que aconteció, ¿no? En ese día. Y bueno, aquí nos quedamos leyendo, hermanos, ¿no? Estaban allí, dice, sentados algunos de los escribas, ¿no? Y la controversia, ¿no? Los cuales cavilaban en sus corazones, ¿no? Cavilaban. ¿Qué cosa es cavilar? Decíamos, ¿no? O sea, cuando uno cavila, uno reflexiona, piensa, dice, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Que esto es, ellos decían, ¿no? Este Jesús pensaría, ¿no? Este es un hombre, es hijo de María, de José, bueno, pero ¿cómo se atreve? O sea, se cavilaban, pensaban dentro de su corazón, o sea, como que él, siendo hombre, pueda perdonar pecado. Entonces ellos decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Y qué es una blasfemia, hermanos? Es una ofensa a Dios, es un insulto, es una maldición a Dios. ¿No? Es una grosería que se dice a Dios, hermanos, ¿no? Entonces, eso es una blasfemia. Entonces, lo que veían que Jesús al decir tus pecados te son perdonados, entonces ellos veían que era un insulto a Dios, pues una blasfemia, porque claro, bíblicamente, hermanos, sabemos que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero como ellos no creían que Jesús era Dios, que era el Hijo de Dios o que era el Cristo, el Mesías, no creían en eso. Entonces, pues ellos llegaban a esa conclusión en su cavilación, o sea, en su meditación, en su reflexión, hermano.
ahí dice, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso era lo que ellos en su corazón decían. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, tenían razón que solo Dios puede perdonar pecados, pues, ¿no? Y conociendo, dice aquí, hermanos, conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿no? Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Entonces el Señor Jesús, que conoce los pensamientos y lo que estaban cavilando, que estaban pensando, entonces les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Dicen, ¿no? Interesante aquí, hermanos, ¿no? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Porque miren aquí, hermanos, o sea, es lo mismo, ¿no? Decir tus pecados te son perdonados, o decir, como dice el Señor Jesús, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Pues, ¿no? O sea, en otras palabras, está haciendo que lo mismo, ¿no? Entonces, pero el problema estaba en que Jesús no era pues un ser humano 100% humano, hermanos, pero era pues Dios mismo en carne, también era 100% pues nuestro Dios, pero él estaba pues como humano en esta tierra. Entonces aquí aclara este asunto, ¿no? De que él es el Mesías, el Cristo, ¿no? Es que el mismo Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice, tiene potestad. Y está diciendo el Hijo del Hombre, o sea, Jesús pues es el Hijo del Hombre, no es un nombre de nuestro Señor Jesús, Hijo del Hombre. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Ahí está, hermanos. Es el poder, la autoridad, hermanos, en esta tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, pues, no, el Señor Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió? Ustedes se pueden imaginar, hermanos, qué hubiese pasado si el paralítico no se levantaba, si el paralítico no era sanado, hermanos. ¿Qué hubiese pasado? Entonces ahí se hubiese demostrado pues que Jesús no tenía esa autoridad. Pero hermanos, dice la Biblia, entonces él, el paralítico, ¿no? Se levantó pues enseguida, hermanos. Ahí está. Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera, hermanos, que todos se asombraron, admirados todos. Y glorificaron pues a Dios, hermanos, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, hermanos, aquí se va resolviendo, ¿no? Un problema. El problema, ¿no? De que el enemigo, Satanás, metido en los corazones, en la mente de los judíos, del pueblo de Dios, supuestamente, que ellos deberían haber recibido, ¿no? Al Mesías, porque ellos sabían que tenía que venir el Mesías. Pero como no creían que Jesús era el Mesías, sino más bien ellos creían que era simplemente pues un impostor. Entonces, pues, bueno, el enemigo eso ha hecho en los corazones de los judíos, ¿no? Entonces, ellos, pues, no aceptaron, pues, realmente, ¿no? Porque en muchas ocasiones, así, cuando Jesús hizo muchos milagros, sobre todo en sábado, pensaban que desobedecía también la ley de Moisés. Entonces, hermanos, ellos buscaban matarlo al Señor Jesús, buscaban algo, ¿no? Que les dijera realmente que según ellos, no un impostor, eh, se demostrara, ¿no? Que realmente, pues, no era el Mesías, ¿no? Pero a lo largo ¿no? De todo el ministerio, la vida del Señor Jesús,
se ve pues que realmente Él es el Mesías, el Cristo, ¿no? Bueno, el comentario de nuestra lección dice así, ¿no? El hombre estaba paralítico. Sus 4 amigos, por lo tanto, tuvieron que llevarlo hasta Jesús. Tras perforar el techo, hermanos, y hacer descender al hombre hasta la presencia de Jesús, como dice Marcos 2:5, ¿no? Destaca, pues, hermanos, el hecho de que Jesús vio, esa palabrita, hermanos, no, vio. Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio, pues, la fe de ellos. O sea, vio, observó. O sea que la fe se ve, hermanos. La fe se ve, hermanos. La fe se ve. Porque Jesús vio. Eso es lo que quiere ver en nosotros, hermanos, nuestra fe. La fe se ve, hermanos. Y uno se pregunta, ¿pero cómo se va a ver la fe? Pero ahí la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos, o sea, de los 4 amigos, pues, hermanos. ¿Cómo es que se vio? ¿Cómo es que se ve también nuestra fe, hermanos? Si tenemos o no tenemos fe, ¿cómo se ve? Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Cómo puede la fe resultar visible? ¿Cómo puede, dice la fe, resultar visible? ¿Cómo se puede ver la fe? Y entonces aquí viene una respuesta, hermanos. Dice, al igual que el amor llega a ser visible, hermanos, o sea, el amor también se ve, hermanos, pues el amor también se ve, hermano. Eso es lo que está diciendo, comparando la fe con el amor. Al igual que el amor llega a ser visible, en virtud, hermanos, de las acciones que motivan. Ah, o sea que se ve la fe, así como el amor también, hermanos, por las acciones que uno hace, pues, o sea, cómo uno actúa, en nuestro actuar, hermanos, qué es lo que motiva nuestras acciones. Entonces, ahí es donde se ve si tenemos fe o no tenemos fe, si amamos o no amamos. Entonces, ¿dónde se ve? En nuestros hechos, en nuestras acciones. ¿Qué es lo que motiva nuestras acciones? ¿No? ¿Cómo lo ilustra? Dice claramente aquí, o sea, la fe de esos 4 amigos, eso se visualiza por la persistencia, hermanos, por la persistencia. O sea, si no hubiesen tenido fe esos 4 amigos, se quedaban pues ahí. ¿Qué hubiesen subido pues ahí al techo, descubrir el techo y lograr ese proceso? Es porque tenían fe, persistían pues. O sea, cuando nosotros somos persistentes, hermanos, si buscar al Señor, al presentarnos ante el Señor, entonces ahí está viendo el Señor y nos dirá, pues no, mi hijo tiene fe, porque no se rinde, persiste, ¿no? Entonces, hermanos, la fe en este caso de los 4 amigos se ve por la persistencia, pues, de estos, ¿no? 4 amigos. La necesidad, hermanos, obvia del hombre era física, pues claro. La necesidad de este paralítico era sanidad, pues no quería estar sano, ¿no? Sin embargo, cuando llega ante la presencia de Jesús, hermanos, las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de pecados, con el perdón de pecados. El hombre no pronuncia palabra alguna durante toda la escena. O sea, el paralítico no habló para nada, nada ha hablado, pues hermanos, nada, nada. Hasta en la Biblia no habló nada. En lugar de ello, hermanos, ¿quiénes son los que hablan? Pues los que están pensando, están cavilando, ¿no es cierto? Son los dirigentes religiosos quienes objetan, pues, ¿no? O sea, cuestionan, ¿no? Mentalmente están cuestionando, objetando, ¿no? Lo que Jesús acaba de decir. Consideran que sus palabras de Jesús, ¿no? Son blasfemas, o sea, son insultos a Dios, ¿no? O maldiciones a Dios. Bueno, consideran que sus palabras son, pues, blasfemas, que difaman, pues, difaman a Dios, difaman, ¿no? Y que significan, pues,
arrogarse prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Claro, eso es lo que hemos estudiado el trimestre pasado, hermanos. Que el mismo diablo, hermanos, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios respecto a Roma papal, ¿no? Que se atribuye, ¿no?, las prerrogativas de Dios de perdonar pecados, ahí están sus líderes, ¿no?, le dan esa potestad, ¿no?, a los sacerdotes. Eso es una blasfemia, pues realmente, ¿no?, si uno medita y piensa, ¿no?, que realmente que un hombre perdone pecados, esa es una blasfemia. Pero Jesús no era simplemente pues un hombre, era Dios mismo. A diferencia de nosotros, ¿qué de nosotros seríamos blasfemos? Pues si nosotros diríamos a la gente, bueno, tus pecados te son perdonados, estaríamos blasfemando, pues, ¿no? Estaríamos atribuyéndonos, ¿no?, las prerrogativas de Dios. Eso se llama anticristo. Entonces, eso es lo que, pues, en la Edad Media sucedió, ¿no?, con la iglesia cristiana. Se paganizó, se romanizó, ¿no? Y entonces, y esa atribución se toma, pues, ¿no?, el papado, el papa, ¿no?, de, de perdonar pecados y dar esa potestad, ¿no?, a sus sacerdotes, ¿no?, de perdonar pecados. Bueno, Jesús sale al encuentro de sus objetores en su mismo terreno usando un estilo de argumentación típicamente rabínico llamado de lo menor a lo mayor. Bueno, en este caso, la estrategia del Señor Jesús es hacerles entender, ¿no?, a los escribas, ¿no?, de que Él tiene esa potestad de perdonar pecados. Y lo demuestra, pues, ¿no? Una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados. Otra cosa, dice, es lograr que una persona paralítica vuelva a caminar. Dice, si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, su aseveración acerca del perdón de pecados resulta pues corroborada. O sea que el Señor Jesús le dice, ¿qué cosa es más fácil decir? Pues, tus pecados te son perdonados, o decir simplemente, levántate y anda. Entonces yo les voy a demostrarles que yo tengo el poder de perdonar pecados, ¿no? Y por tanto le dice el Señor Jesús al paralítico, ¿no? Levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Y se levanta, pues, hermanos. Entonces está demostrando que Jesús tiene esa potestad de perdonar pecados. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, después en nuestra lección nos dice que leamos Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y la pregunta que hay que contestar dice, ¿cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? ¿Cómo explica? A ver, hermanos, ayuden en esta parte. Miqueas 6, 6 al 8 dice, ¿cómo explica este texto? Vamos a leer sus textos bíblicos y queremos ver si estos textos explican, ¿no?, lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos. A ver, vamos a leer el texto y ayuden, hermanos, a entender, a ver. Dice así la Biblia, ¿no?, la palabra de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta, ¿no?, que en Miqueas se hace. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Tal vez nosotros también al acercarnos al Señor, uno podría pensar, ¿cómo me voy a acercar ante Jehová o ante el Señor Jesús? No. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? ¿Cómo voy a adorar al Dios Altísimo? Entonces uno medita, piensa y se hace aquí otra pregunta, dice. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Miren aquí, hermanos, no, aquí uno se pregunta, ¿qué cosa puedo llevar a Dios? ¿Alguna ofrenda? ¿Qué cosa puedo llevar a Dios? En ese tiempo, hermanos, se llevaban
¿no? Ovejitas, o sea, ofrendas, ¿no? Que simbolizaban a Jesús, las ovejitas, o los corneritos, bueno. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y sigue preguntándose, ¿no? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿Puedo llevar millares de carneros? O 10,000 arroyos de aceite, porque también aceite era una ofrenda, hermanos. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? O sea, miren, hermanos, ¿no? Aquí las preguntas que se va haciendo. Entonces la persona, uno piensa, ¿no? Que la rebelión es pues desobedecer, ¿no? A Dios. Ahora, por mi rebelión, ¿qué voy a dar? Daré mi hijo, mi primogénito, mi primer hijo, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, por mi pecado. ¿Qué cosa voy a llevar? No. Y aquí viene la respuesta, hermanos, no, mire. Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Entonces, ¿qué cosa es lo bueno, hermanos? ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué cosa es lo que pide Jehová de nosotros? Y aquí la respuesta solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo presentarnos ante Dios, hermanos? Acá está diciendo Dios que solamente lo que tienes que hacer es justicia, lo que es correcto, ¿no? Y amar misericordia y también tener misericordia, ¿no? Y, ¿qué más, hermanos? Humillarte ante tu Dios. Humillarse es un reconocimiento sincero, ¿no? De que uno es pecador, se humilla pues ante Dios, ¿no? Sí, haciendo ese reconocimiento. Sí, hermano, Y aquí, hermanita, ayude, sí, hermanita, por favor, ayude. La pregunta era, ¿no es cierto? Ahí, ¿cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? A ver si estos textos bíblicos que hemos leído pueda explicar. Sí, hermana, por favor, al participe. inicio dice, al inicio dice que nuestra fe se va a ver en obras, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empieza a crecer tu fe y tú empiezas a cambiar. Y ahí dice la respuesta, ¿no? Y en la respuesta, la última parte dice, eh, humillarte ante Dios, todo eso, viene como por añadidura. Entonces tú empiezas a cambiar y las personas empiezan a ver tus obras, ¿no? Es, o sea, busca primero el reino, y todo lo demás va a ser añadido, ¿no? Eso es, hermano. Esas son, pienso yo, las obras a las que se refieren, ¿no? Muy bien, gracias, hermana. No, sí, pues meditar en esto, ¿no, hermanos? Lo que pide Dios, hacer justicia, amar misericordia y humillarte, ¿no? Frente, ¿no? Ahí a esa controversia, los escribas, hermanos, los escribas, ellos cuestionaban, pues, ¿no? Cuestionaban las palabras del Señor Jesús o los hechos, ¿no? De que Él le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, bueno, acá lo que está diciendo, ¿no? Sobre todo a los escribas y también a nosotros, hermanos, que lo que se tiene que hacer es justicia. Bueno, a ver, vamos a ver. El paralítico se entiende que era un pecador así como nosotros, un pecador, como todo ser humano. Y él estaba preocupado seguramente por sus pecados. Entonces allí la justicia dice, pues, ¿no? De que ese paralítico merece morir, como nosotros también, porque somos pecadores, pues. Pues, ahora, ¿qué cosa yo puedo llevar para que sea justificado? Pues, hermano, para que se haga justicia. Nada puedo llevar, pues, ni millares de carneros, ni ofrendas, nada, nada, nada.
ni las buenas obras que pueda hacer, hermanos, me puede justificar. Nada me puede justificar ante el Señor. Nada, nada, nada. Entonces, lo único que aquí vemos, hermanos, es de que dice aquí entra en función la misericordia, pues, amar misericordia, dice. El paralítico merecía morir. Lo único que había que hacer, y esto para los fariseos, digo, para los escribas, y para nosotros también, hermanos, ¿no? Es que necesitamos, pues, de misericordia, hermanos. Si nosotros somos paralíticos también espirituales, como dijo el hermano, ¿qué necesitamos, hermanos? Misericordia, pues, hermanos. No podemos encontrar por nosotros mismos justicia, pues, hermanos. No, porque de acuerdo a la justicia de Dios merecemos morir. Por eso ahí dice amar misericordia, ¿no? Amar misericordia. En otras palabras, los escribas, los fariseos, bueno, los maestros de la ley, desde el tiempo del pueblo judío, ¿no? No, o sea, no mostraba pues esa misericordia para el paralítico, pues, ¿no? Y acá, ¿qué otra cosa más, hermanos, para encontrar esa justificación, diré, ¿no? Porque es lo que Jesús pagó por nosotros, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Esa es la justicia, ¿no? De que está pagado por nuestros pecados. Él lo ha hecho, no lo hacemos nosotros, Él lo ha hecho y es un regalo, pues, la salvación. Y por la fe nosotros, pues, alcanzamos, ¿no? Esa misericordia. Pero el ser humano lo único que tenemos que hacer es reconocer este asunto, ¿no? Que somos pecadores. El que reconoce que es pecador, hermano, se humilla ante Dios, se acerca, así como el publicano en el templo se golpeaba el pecho y decía, yo soy un pecador. O sea, no tenía cara para levantar los ojos al cielo. Él reconocía y decía, yo soy un pecador, yo soy un pecador. Y este se fue a su casa perdonado, a diferencia de los fariseos, pues hermanos, ¿no? Que levantando las manos en el templo, dice, yo hago esto, devuelvo mi diezmo, bueno, el sábado, ¿qué cosas? Yo guardo los mandamientos de Dios y todo. Uno puede orar así justificándose y uno sale del templo vacío, completamente vacío, pues, ¿no? Y entonces, pero el ladrón, que era el publicano, reconoció, se humilla, él sale justificado, pues. Entonces aquí dice, eso es lo que pide Dios, que nosotros nos humillemos. Eso es lo que dice en el mensaje, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba, pues, hermanos. ¿Qué importa, hermanos? La justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban, hermanos, estos escribas tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían pues la actuación de Dios ante sus propios ojos. No veían a que Dios estaba actuando pues ahí a través de nuestro Señor Jesucristo. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar, ¿no? Acerca de Jesús, ¿no? Sino ellos están con ese espíritu satánico de querer matar a Jesús, pues no cambian, hermanos. Aun cuando les dio a sobradas evidencias de que procedía, pues, hermanos, de Dios, ¿no? O sea, Jesús estaba ahí, ¿no? Como el Mesías. No solo al demostrarles que podía leer su mente, pues ellos debían dar cuenta, ¿no? ¿Cómo es que está leyendo nuestra mente? Sabe lo que pensamos. Deberían darse cuenta que estaban ante el Mesías, pues, el Hijo de Dios. Sino también, no, sanando al paralítico en presencia de ellos. Ellos han visto que lo ha sanado al paralítico. Deberían haber creído, pues, hermano. Y de una manera que no podían, pues, negar. Y me parece que esta es la pregunta final. ¿Cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres, hermanos, tan obsesionados por las formas de la religión
que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera. Ahí Santiago 1:27 puede ser útil para responder esa pregunta, hermanos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, hermanos, delante de Dios y Padre, es esta. Pues. ¿Cuál es esa religión pura y sin manchas, no sin mácula, delante de Dios y Padre? Visitar a los huérfanos, hermanos, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, ahí está la palabra de Dios, hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, no? O sea, no ser legalistas, hermanos, ¿no? Como los fariseos, los maestros de la ley, ¿no? Entonces, hermanos, ahí la religión pura dice, pues, ¿no? Visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Entonces, cómo el Señor Jesucristo ha visitado este mundo en nuestra tribulación, cómo resolvió el problema del paralítico que está atribulado también, pues no, hermano. Entonces, esa es la verdadera religión, ¿no? Y guardarse en este mundo sin mancha, pues hermanos, no estar andando en el pecado. Bueno, hermanos, si alguien quiere participar, hacer una pregunta o responder la pregunta que hemos hecho aquí, ¿no? ¿Cómo podemos evitar, pues entonces, caer en esa trampa de estos escribas, ¿no? Pues, tan obsesionados por la forma de la religión, que perdieron de vista lo que era importante, hermanos, la misericordia, la humillación, hermanos, la justicia. Hermano, Sí, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario? la pregunta es, ¿cómo amar misericordia? Eso, aunque ya has dicho ahí 1:27 Santiago, ¿no? Visitar a las viudas sin cometer ningún la codicia. Todo eso sería la respuesta y pregunta también, ¿no? Eso hay que hacer. En otras palabras, simple sería hacer bien al prójimo. Eso es nuestra tarea, amar misericordia. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano, tu participación. Sí, pues, hermanos, no es para pensar, ¿no? ¿Cómo hacer misericordia, ¿no? ¿Cómo hacer misericordia? Hermano Creo, medito y pienso, ¿no? De que, hermanos, al ver al ser humano, sea quien sea, de repente el peor criminal, no sé, me pongo a pensar en eso. ¿No? Cualquier ser humano de esta tierra, si uno tiene misericordia, hermanos, es que ese ser humano es una víctima del enemigo, pues del diablo. Es el diablo quien hace que el ser humano sea pues así malo. Por ejemplo, Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque el diablo se metió, pues él generó todo este problema del pecado, del mal. Entonces, la misericordia viene pues ahí cuando vemos a la gente, sea quien sea, uno piensa y dice, pues este hombre podría ser un hombre de bien, podría ser un hombre, o sea, cuando tú ves un ladrón que roba, un ladrón que mata, entonces roba, bueno, entonces uno, si uno tiene misericordia, pues ve que este hombre, si alcanzamos con el evangelio, ¿cuánta gente así? Y nosotros mismos, pues hermanos, nosotros mismos seríamos también así, ¿no? Como dice Pablo, soy el primer pecador, ¿no? El primer criminal, él reconocía, ¿no? El asesino era pues Pablo, ¿no? Saulo, y él reconoce, pues no. Entonces él tiene misericordia y predica a diestra y siniestra, pues hermanos, a todos. Eso es la misericordia, es eso, ¿no? Que uno pueda ponerse en ese lugar de esa persona que pida. Nosotros podríamos ser así, pues no. Pero gracias a Dios, el Señor, hemos aceptado al Señor, pues gracias al Evangelio, gracias a ello, hace que nosotros estemos así, viviendo como hijos de Dios. Y si predicamos a las personas, hermanos,
Entonces esa persona ya no va a ser pues malo, ya no va a predicar, ya no va a generar problemas. Entonces la misericordia es visitar, dice por eso, ¿no? A los huérfanos, las viudas, en sus tribulaciones. Hay gente que está atribulada, hermanos, gente que está en la cárcel, en el hospital. Y si uno va y visita a esa gente, está atribulada. Entonces se predica el evangelio, va a conocer al Señor, su problema, no solamente de salud se soluciona, sino su vida espiritual, su parálisis, ¿no? Espiritual como física se sana. Bueno, veo ahí, ¿no? La Hermano misericordia. Justo, Sí, hermanito. buen día. Buen día, hermano. Jesús nos muestra de que cuando separa a los corderos de los cabritos, dice, porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve desnudo y me cubristeis. Hermano, todo eso somos llamados a hacer nosotros con nuestros prójimos y aún con nuestros enemigos, hermano. A las viudas y a los huérfanos, visitarlos y compartir lo poco que tenemos, en físico y en conocimiento, porque lo poco que tenemos para ellos es mucho. Y los consejos que demos ahora, mediante lo que estamos viviendo, hermano, y estamos delicados de salud, si sabemos de algo, compartir con nuestro prójimo, no miremos eh, el credo, no miremos la raza, no miremos si nos lleva bien o no nos lleva bien, al contrario, hermano. Y así estamos cumpliendo lo que dijo Jesús, porque Él tuvo misericordia de todos y perdonó a todos, hermano, aún nosotros mismos crucificándolos en la cruz. Amén, hermano. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana, por su comentario. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, y mañana continuaremos estudiando, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídanos con oración. Eh, Hermano, justo antes quisiera hacer un comentario. Muchas veces nosotros nos ponemos nuestra vestidura de súper cristianos, ¿cierto? Eh, si bien es cierto, el Señor nos ama, nos limpia, estamos en comunión con Él, pero no debemos olvidar que nosotros, bueno, el Señor dice que no hay justo ni uno solo. En nuestra vida siempre hay un, algo, queda algo de pecado. Hay de repente malos pensamientos o de repente tenemos deseos que no debemos tener o tenemos impulsos de ver cosas que no debemos ver o de escuchar cosas que no debemos o de hablar cosas que no debemos cuando andamos con el chismerío o decimos alguna mentira y de repente nos creemos con el derecho de criticar a otras personas que si bien es cierto, su pecado es más visible o se ve más inmundo el pecado porque la persona, no lo sé, porque la persona se ve más deteriorada por causa de ese mismo pecado. Debemos recordar de que todos vamos en camino a la salvación, todavía no hemos llegado a la meta. Entonces, el que piense que está firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Tenemos que tener misericordia, como usted decía, con nuestro próximo. Y ahora yo me hago una pregunta y ojalá, no sé si se pudiera, me pudieran ayudar con esto. Nosotros en la iglesia siempre tratamos de ayudar a la gente que lo necesita, pero a veces llega a la iglesia, no a veces, llega todos los sábados un chico que sabemos que es drogadicto y llega a pedir dinero o llega a pedir mercadería y sabemos que la mercadería la vende. Ahora sabemos porque decimos qué es lo que pensamos. ¿Ah? Porque él dice, no, si yo no, ya no estoy en eso, pero vemos cómo sigue, ¿cierto?, deteriorado por causa de la droga. Entonces, ¿qué se hace en esos casos, hermanos? Porque uno podría juzgar a esta persona como mentiroso, como drogadicto, como esto, como lo otro, pero está llegando todos los sábados a nuestra iglesia a pedir una u otra cosa. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, hermano, hermana Mónica, creo que la palabra de Dios nos da sabiduría, ¿no? Para actuar, para hacer las cosas correctas, ¿no? En este caso, hermanos, lo que él necesita no es plata, no es comida,
Lo que esa persona necesita es el Evangelio, la palabra de Dios, hacerle entender que los principios, ¿no? Es el Evangelio, ¿no? Que el Señor perdona y transforma y que él tiene que mirar a Jesús, buscar y su vida va a ser transformada. Y como añadidura va a tener todo, la comida, la sanidad, todo eso, pues. Entonces, porque, miren, el Señor mismo, yo estoy seguro de que si le pedimos alguna cosa, ¿no? Es como un hijo, ¿no? Que pide a su papá, ¿no? Le pide, el hijo es drogadicto, ¿no? Y entonces le pide a su papá y le dice, papá, quiero que me des dinero. Y el papá conscientemente sabe de que el dinero lo va a usar para la droga y no va a querer darle, pues, no. Y lógicamente Dios, para Dios también va a ser imposible darnos alguna cosa que tal vez humanamente se parece que necesitamos, pero en realidad lo que necesitamos es otra cosa, pues hermanos. Entonces, o como dice el dicho también, no le des pescado, sino enséñale a pescar. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, entonces hay que ver eso, ¿no? De que lo que en realidad necesita es eso, decirle claramente a la persona que No, si viene a se le ha pedir, dicho, pero viene igual. se le tiene que enseñar eso y no acostumbrarle, pues, porque si uno le acostumbra, al final hasta va a agarrar un arma y va a decir, tienes que darme como un derecho, ¿no? Porque le estamos enseñando mal, pues, ¿no? Eso, uno tiene que hacer un análisis justo, pues también, ¿no? Y saber qué es lo que necesita esa persona, ¿no? Y el Señor Jesús mismo hasta se escapó de esa clase de gente porque llenaron su barriga con el milagro que hizo y dijeron, pues no, no vamos a trabajar y él nos va a dar la comida de la nada. ¿Ah? Y si nos enfermamos o en la guerra algo nos pasa, entonces él nos cura. Así que lo buscaban por esos motivos. Pero el Señor Jesús se escapó de ellos, pues no. Y lo buscaron y lo encontraron, hermanos. Y el Señor tuvo que encarar y decirle, ustedes me están buscando por estas cosas, porque se llenaron la barriga, no me buscan por mi palabra. Así que, hermanos, ahí hay que actuar correctamente, no, no habituar a las personas, no haciendo eso, ¿no? O sea, dando las cosas y estamos habituando a hacer mal, pues somos conscientes de eso y hacer entender. Alguna vez yo también tengo esas experiencias y ya pues, bueno, pero no, ya el tiempo nos ha ganado en otro momento. Gracias, hermano. Muy Muchas bien, gracias, hermanos, hermano. entonces, Bueno, recordar, Hermano, recordar que hoy tenemos nuestra reunión de oración a las 8 de la noche Perú, 9 de la noche Chile. Así que están todos cordialmente invitados. Y por favor también, si desean invitar a alguien más, bienvenido sea. ¿Sí? Vamos a orar, amén, hermano. queridos hermanos. Gracias, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque usted sigue teniendo misericordia de nosotros, sigue tocando nuestro corazón y sigue poniendo el deseo, mi Señor, de reunirnos a esta hora para adorarle, mi Señor, para aprender de su palabra y también, mi Dios, para orar los unos por los otros. Padre bendito y amado, hasta ahora le queremos rogar que su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, mi Señor. Padre bendito, que nos dé el amor que usted tuvo, mi Señor, y que compartió con todas aquellas personas que lo necesitaban. Mi Señor, ayúdenos a entender que el juicio no es nuestro, el juicio es suyo, mi Señor Santo. Usted es quien finalmente separará a los corderos de las ovejas, mi Señor Santo, de los cabritos, perdón. Le queremos suplicar que usted nos ayude, mi Señor, a hacer la parte que nos toca, que es ir y predicar el Evangelio, mi Señor Santo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, mi Señor Santo, sin hacer discriminación de personas, mi Señor. Padre bendito, usted a todos nos llama, a todos nos busca, Padre bendito. Ayúdenos, mi Señor, a ser instrumentos fieles en sus manos, Padre amado, mi Señor.
Le rogamos a esta hora que usted sea con cada uno, mi Señor, con cada familia aquí representada. Una bendición especial para nuestros hijos, mi Señor, para que ellos se acerquen a usted también, Padre bendito y amado. Mi Señor, sea con nosotros, especialmente el día de hoy en Naciones Unidas. Lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Hasta la noche, hermanos. Entonces, en la noche, hermanos, ahí está los consejos de salud, hermanos. El Señor está preocupado también porque estemos sanos, ¿no? Para hacer su voluntad. Hasta